El Ministerio La Batalla de la Fe presenta a continuación Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Sánchez. Un espacio donde recibirás una palabra de fe que transformará tu vida. Primera epístola de Juan, capítulo 2, verso 15, dice: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Quiero hablarles con el tema Evidencias de una vida de comunión con Dios, segunda parte. Esta mañana en la Romana comenzamos a reflexionar sobre este tema de acuerdo con lo planteado por el apóstol Juan en el capítulo 2, desde el verso 3 al 11 de esta primera epístola. Y para conectarlos con lo que comenzamos a hablar esta mañana, recapitulamos diciendo o decíamos que mucha gente puede declarar, vociferar, decir y publicar que tiene comunión con Dios, pero eso solamente se convierte en realidad cuando podemos presentar las evidencias de esa comunión con Dios. Establecimos, de acuerdo a 1 de Juan 2, 3 al 11, que tener comunión con Dios quedará evidenciado o probado si, en primer lugar, vivimos en obediencia a Dios, que es lo mismo que guardar sus mandamientos. Número 2, que tenemos comunión con Dios si somos semejantes a Jesús en carácter y en obra. Y en tercer lugar decimos que si el amor está presente en nuestro corazón y en nuestros hechos, esa sería una tercera evidencia de que tenemos comunión con Dios. El apóstol Juan en este pasaje, en toda la epístola, procuraba orientar a los creyentes del primer siglo, comenzando con la iglesia que él pastoreaba en Éfeso. Procuraba orientarlos sobre esta realidad, sobre estas evidencias irrefutables, para que la gente no fuera engañada por los falsos maestros o los anticristos, como él los llamaba. De la misma manera, el Espíritu Santo nos ha dado esta palabra para que tú, hermano o amigo que me escucha, no seas engañado por el diablo. Lo que más hay hoy en día es engaño en el área de la fe, en materia de fe. Es impresionante las modalidades de engaño. Todos los días salen gente con cosas nuevas, cosas que tú piensas que la gente nunca creería, y encuentra un grupo de personas creyéndole a esa persona o a ese iluminado o iluminada que sale. En estos días hemos estado entrevistando, y creo que fue aquí hace una semana o dos, que hablábamos con una persona que nos contaba de lo que había sido su experiencia en materia de fe y cómo había vivido
tratando de buscar a Dios, con la necesidad de Dios, porque muchas personas antes de tomar la decisión de seguir a Cristo han tenido experiencias con Dios. Dios ha comenzado a hablar a su vida a través de diferentes maneras o situaciones en su vida y ya llegan a la iglesia tocados por Dios. Y esa persona me testificaba de las situaciones que se desataron en ese lugar donde comenzó a buscar de Dios. Yo conocía un poquito la historia, porque uno muchas veces tiene la oportunidad, pero cuando ya uno tiene experiencia en materia de fe, uno sabe que hay cosas que rápidamente van a caer, porque es cuestión de tiempo. Pero el que no tiene la experiencia muchas veces llega a esos grupos, entra en esos lugares, y cuando pasan esas caídas, salen a relucir esas incongruencias, esas cosas que son contradictorias al Evangelio, entonces se desploman espiritualmente, se frustran, pierden el ánimo. Y yo alababa a Dios porque esa persona, a pesar de lo que tuvo que vivir, buscó dónde seguir buscando de Dios y seguir adelante a pesar de lo que había vivido. Ahora, la preocupación del apóstol Juan iba precisamente para evitar que muchas personas, muchos creyentes que genuina y verdaderamente estaban buscando de Dios, no vivieran la experiencia terrorífica, traumática de toparse con un anticristo, con una falsedad que los sacara del camino. Porque eso muchas veces es más difícil superarlo que la ignorancia natural. En esta oportunidad vamos a seguir presentando 2 evidencias más de lo que es vivir en comunión con Dios, recordando antes que el término comunión viene del griego koinonia, que literalmente significa tener en común o incluye compartir y participar. Decíamos esta mañana que los creyentes tienen comunión porque tienen en común la fe, tienen en común la gracia de Cristo, la gracia de Dios en Cristo, tienen en común el Espíritu Santo, tienen en común los dones del Espíritu Santo y tienen en común el enemigo. Tú y yo tenemos en común que el diablo no nos quiere vivo, pero Dios nos protege. Ante esa realidad, el gran reto que han tenido las personas que pretenden tener comunión con Dios es no confundirse en el proceso, no perder el rumbo. Yo quiero decirte, hermano y amigo que me escucha aquí o a la distancia, siempre habrá una conspiración del enemigo en desarrollo para sacarte del camino. ¿Se recuerdan las carreras de Félix Sánchez con obstáculo? Eran 100 metros, 200 metros. Uno se emocionó en esa temporada mirando cómo ese corredor saltaba los obstáculos. Yo no sé si ustedes... Yo recuerdo que en una de esas carreras que él competía, creo que por las Olimpiadas, por la medalla de oro en las Olimpiadas Mundiales, yo estaba muy preocupado. Porque cuando yo vi las eliminatorias, los pies le pasaban muy cerca a los obstáculos. Y si en una carrera de esa tú tumbas un obstáculo, tú pierdes la calificación, te descalifican. Ahora, ¿por qué hago la referencia? Porque la vida cristiana es una carrera de obstáculos. La vida cristiana, tú vas avanzando hacia una meta, pero en el trayecto tienes que saltar obstáculos que se te ponen en el medio para impedir que tú alcances la meta. Y tú tienes que, con la ayuda de Dios, aprender a saltar los obstáculos, que no te detengan, que no logre el enemigo su propósito de impedir que tú avances hacia la meta.
¿Cuáles son las evidencias de una vida de comunión con Dios? En cuarto lugar, después de las primeras tres que hemos mencionado, que es obediencia, semejanza a Cristo y el amor, la cuarta es la separación del mundo. El verso 15 de este capítulo 2 de Primera de Juan, el apóstol hace una declaración frontal, urgente, necesaria, pero que no dejara ningún tipo de duda sobre lo que estaba tratando de comunicar. Y dice, no améis al mundo. No amen al mundo del pecado. Pero va más allá, un paso más adelante y dice, ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, y lo clasifica en tres niveles: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de parte del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Juan exhorta a sus lectores a que permanezcan separados del mundo y de todo lo que el mundo ofrece, ya que el amor de Dios y el amor del mundo son incompatibles. Una pregunta que puede parecer innecesaria, pero por la ignorancia evidente en los actos de mucha gente debemos hacer, es la siguiente. ¿Qué es el mundo, pastor? Defíname. ¿A qué se refiere el apóstol con el mundo? Muchos definen al mundo, del griego cosmos, como el sistema de esta época que Satanás promueve y que existe independientemente de Dios. Satanás ha organizado el mundo en sistemas políticos, culturales, económicos y religiosos que son por naturaleza contrarios a Dios. Satanás lo ha organizado así. El mundo en sistemas políticos, culturales, económicos y religiosos que son contrarios a la voluntad revelada de Dios. Ese sistema no solo consiste en los conocidos placeres malos, inmorales y pecaminosos, sino que se refiere también al espíritu de indiferencia y rebelión contra Dios. En este tiempo, Satanás, por ejemplo, emplea conceptos del mundo en cuanto a los valores morales, promoviendo también filosofías anticristianas, conceptos e ideas que chocan con los mandamientos de Dios. Satanás promueve conceptos mundanos a través de los gobiernos, a través de la cultura satánica. Mire, me pasó, creo que fue esta semana, yo estaba revisando creo que era un periódico digital o algo, y me encuentro con una noticia. La Asociación de Gagá en la República Dominicana. Y entonces, un periódico que es muy promotor de eso, yo no lo vi en otros periódicos con tanta notoriedad, porque de acuerdo al interés del medio le dan notoriedad a las noticias. Y ese periódico, que es muy afín a ese tipo de cosas, lo presentó en gran despliegue. Y entonces era la protesta de la Asociación de Gagá del país, de la República Dominicana, que estaban quejándose porque aunque le habían dado el permiso para ellos salir con una de esas actividades donde ellos van invocando a los demonios por las calles y montándose los espíritus de demonios sobre la vida de los intérpretes de eso, ellos habían tenido problemas, no sé si fue con la policía o con un ayuntamiento que le dijo: usted
no van a hacer eso porque aquí somos cristianos y ustedes no pueden hacer eso porque hacen daño. Ellos estaban protestando. Pero yo, al margen de muchas discusiones sobre ese tema que pudieran surgir, lo que más me preocupaba era que había una asociación. Es probable que fuera 2 o 3 y usaron la figura jurídica de una asociación, porque el que sabe manipular dentro de los sistemas culturales y sociales se aprende la técnica de inventarse asociaciones, grupos y entidades que son más de carpeta que de realidad. Y a veces usted oye, aquí estamos haciendo una protesta y somos muchos sectores representativos de la sociedad. Y aquí está la asociación de comedores de pan, aquí está la asociación de comedores de sancocho, aquí está la asociación de comedores de plátano con huevo. Y bueno, le dan muchos nombres ahí, pero son 5 gente que comen de todo. No hay mucha gente. Son 5 que comen sancocho, que comen pan, que comen plátano, pero cuando le llevan ese documento o ese reclamo, entonces se venden y se proyectan como la gran cosa para hacer presión social. Yo sé que mucha gente no maneja el tema, pero de alguna manera uno tiene en algún momento que decir estas cosas para que la gente entienda que son víctimas muchas veces de manipulaciones. Se manipula mucho. Se ha manipulado mucho y estamos en el tiempo de la manipulación. Fue a mediados de los años 90, que se comenzó con el temita de la importancia y la relevancia de las minorías. La importancia y la relevancia de los grupos o grupúsculos de diferentes tendencias y que lo convirtieron en víctimas diciendo que eran marginados de la sociedad. Y todo eso dio lugar a la famosa cultura woke que estableció prácticamente el último gobierno de los Estados Unidos, aunque comenzó con el gobierno de Barack Obama. Y si hubiera ganado ese partido esta vez, mire, el que no fuera confundido, lo metieran a la cárcel hoy en día. Todo por la dinámica de la manipulación. Todo por esa dinámica. El marxismo cultural y una cantidad de cosas que muchas veces la gente no conoce. Ahora, el mundo está dominado por Satanás. Y él ha organizado sistemas políticos, culturales, económicos y religiosos que van en contra de Dios. Y promueve conceptos de todo tipo que llevan a la gente a la mundanalidad, que llevan a la gente, presionado a veces por estos sistemas, a la cultura satánica, que contaminan la educación, la ciencia, el arte, la medicina, la música, la diversión, los medios de comunicación, todo para oponerse a Dios. Todo para oponerse a Dios. Por ejemplo, yo no quise poner muchos ejemplos, pero decidí escoger uno que pudiera graficar lo que estoy tratando de comunicar. Por ejemplo, en lo moral. Vamos a tomar el aspecto moral. El sistema satánico, el mundo, con todos sus sistemas, ha promovido la promiscuidad sexual. Y comienza promoviendo en escuelas y a través de organismos, diferentes instituciones, que los niños tienen la libertad de tener relación sexual con quien ellos quieran y de la manera que ellos deseen.
Yo he citado otras veces que como país tenemos un problema porque aquí todavía a nivel legal es un abuso contra un niño que un adulto tenga algún tipo de relación sexual o un niño se inicie en cualquier actividad sexual en una edad menor, creo que a 18 años. Si se inicia o tiene relación sexual con menos de 18 años, todavía en la República Dominicana, eso está penado por la ley. Eso es un problema para el que tiene relación sexual con ese niño o niña, o si ese niño por motus propio intenta eso, tiene un problema porque está actuando fuera de la autoridad de sus padres. Para hacerlo, los padres pueden castigarlos. Si lo hacen, pueden tomar represalia contra ellos. La ley todavía le da autoridad a los padres en ese sentido. Ahora, nosotros tenemos un problema con eso. Delante de las organizaciones, por ejemplo, los organismos multilaterales como la ONU, las Naciones Unidas y la famosa, el departamento de ellos que tiene que ver con los niños, que ahora no me llega el nombre, estaban haciendo UNICEF, ellos están presionando a la República Dominicana para que bajen las leyes a que solamente fuera penalizado si el niño tiene menos de 11 años. ¿Y por qué? Bueno, porque hay muchos países que ya están así. Porque hay muchos países que ya funcionan así y tenemos que modernizarnos. Ahora, ¿usted quisiera que a su niño se lo desgracie un adulto en aras de la modernidad? ¿Usted quisiera que un hijo suyo de repente diga que, bueno, yo nací varón, pero ahora me siento hembra? Y que el gobierno le patrocine una operación para que se cambie de sexo. Todavía aquí tenemos la cabeza en el sitio. Pero lugares como España, lo que se está debatiendo en este momento es libertad total para los niños de esas edades para tener sexo con quien quiera y cambiarse de sexo cuando lo quieran, financiado por el Estado. Si usted está pensando irse a vivir a un país como España y tiene niños pequeños, ponga eso en su presupuesto, porque va a tener que batallar con eso. Esa es la realidad. Y yo sé que estas cosas no se viven hablando. Y a veces yo siento que hasta nosotros los pastores que tenemos que hacer la denuncia, nos tragamos la lengua. Porque uno se ve ridículo hablando estas cosas ya. Se ve atrasado. Y en lo moral el sistema ha promovido la promiscuidad estimulando eso. Ahora bien, eso tiene un efecto dominó. Eso afecta a los niños y los convierte en jóvenes promiscuos que se practican abortos, que tienen múltiples parejas, con la secuela de heridas emocionales y enfermedades de transmisión sexual. Eso los lleva a tener familias disfuncionales por causa de las experiencias traumáticas y al final terminan con hijos con problemas para vivir con estabilidad en la sociedad, que antes de aportar para el desarrollo del país se convierten en una carga. Es una cadena de destrucción. Es una cadena, pero eso se lo ha inventado el diablo. Y la gente termina creyéndolo porque los van manipulando. Ay, que si a los niños le ponemos muchas reglas, lo traumamos. Van a sufrir, no van a tener autoestima. Bueno, a mí me dieron pela y sigo con mi buena autoestima.
A mí me dijeron en el colegio anguilla eléctrica. Y yo no me suicidé. ¿Usted sabe qué ha creado toda esta manipulación? Una generación de cristal. Unas generaciones que no tienen fuerza para resistir, que no tienen capacidad, que no tienen carácter. Yo le digo a los jóvenes que le sirven a Dios, tienen que aprender a ser fuertes. Y Juan habla en esta epístola de esa necesidad en el capítulo 1. Le hablo a ustedes, jóvenes, para que sean fuertes. Dile a tus hijos, sean fuertes. Dile a tus hijas, sé fuerte, mi hija. No te dejes doblegar por las presiones del sistema. Porque es el sistema de pecado. Es el sistema dominado por el diablo. Ese es el sistema. Y esto que yo acabo de hacer como ejercicio, lo podemos llevar a todas las áreas. Me faltaría tiempo para enunciarlo, pero es la misma dinámica. Se comienza con una narrativa, se vende una idea, se crean mecanismos de manipulación, se impacta los estamentos del gobierno, y desde los estamentos de los gobiernos y las leyes se le impone a la sociedad. El apóstol Juan lo resume en el verso 16 cuando dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo. Me faltaría mucho tiempo para decir cómo ha influido el mundo en la mente de nosotros con respecto a los deseos de obtener riquezas, por ejemplo. Da pena escuchar las conversaciones de los cristianos de este tiempo. No tenemos el lenguaje del Evangelio. Hablamos como los que no conocen a Cristo. Vivimos pensando en lo que vamos a ganar, que voy a comprar, el yate que voy a tener, la casa cara que voy a comprar, los viajes por el mundo, los placeres del mundo. No soñamos con el cielo. Nuestro lenguaje no está soñando con las cosas de Dios. No estoy soñando, quiero ser rico para que Dios me use para financiar la obra de Dios. Esos no son los pensamientos. ¿Para qué queremos ser ricos? Para los placeres del mundo. Y dice Juan, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo nos ha influido con el feminismo y el machismo para hacer las relaciones de hombre y mujer una misión imposible. ¿Cuántas mujeres dicen, yo no le aguanto nada a ningún hombre? Y son cristianas arrepentidas. Y hay hombres que Trujillo le queda chiquito. Entonces tú oyes y son cristianos, pero están hablando como los del mundo, porque no se han separado del mundo. Los deseos, la manera de hablar, el carácter y las obras, aunque con el discurso hablan de Dios, los hechos hablan de que no tienen comunión con Dios. Y esa era la preocupación de Juan, para que los hermanos no fueran engañados tanto en la práctica de ellos en cuanto a la fe, como en la identificación de los falsos maestros. Hay que separarse del mundo. Ah, pastor, yo voy a estar en esta tierra y no voy a vivir, no voy a comprar un carro bueno, no voy a comprar una casa buena. No, eso no es lo que está predicando el Evangelio. Siempre queremos irnos por la tangente. Es ponerle y darle el valor justo a cada cosa.
Si Dios te dio la oportunidad de tener una buena casa, bendito sea Dios y agradécele a Dios que te dio una buena casa y te ha dado una buena casa. Si te dio un buen vehículo, dale gracias a Dios. Pero tu esperanza, tus sueños, tu razón de vivir no puede estar enfocado en esas cosas materiales. Esas cosas materiales son añadidura. Lo primero lo dijo Cristo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. Tú tienes que vivir consciente de que eso es bueno, pero eso es añadidura. Como dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya, aleluya. El verdadero cristiano, como tiene las cosas separadas del mundo, puede estar contento con muchas cosas materiales y con ninguna de las cosas materiales. Puede ser feliz con mucho dinero y sin nada de dinero. Aleluya, porque eso no determina su bienestar. Pero no quiero detenerme solamente en esta cuarta evidencia de una vida de comunión con Dios. Debemos saber que si queremos estar en comunión con Dios, tenemos que estar separados del mundo. Usamos el mundo y sabemos que somos peregrinos y extranjeros. Tenemos que estar pensando en el cielo, en la eternidad, en atender las cosas con esa perspectiva de vida, sabiendo la temporalidad de la vida en la tierra. La quinta evidencia de una vida de comunión con Dios es, y Juan lo señala en los versos 18 al 28, fidelidad a la verdad. Dice el verso 18: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Juan aquí señala que la fidelidad será una evidencia muy determinante para tener comunión con Dios. Es decir, permanecer fiel al Señor. Porque el mundo estará lleno de anticristos. Gente que vendrá con otras variantes de la fe. El problema que uno tiene es muchas veces, y es un trabajo sutil del enemigo. Por ejemplo, uno en esta vida tiene muchas batallas con cualquier tema. Por ejemplo, el tema económico. Yo no sé si a usted le ha pasado lo mismo que a mí, pero cuando yo ganaba 2,000 pesos, estaba preocupado porque me subieran el sueldo. Y cuando me lo subieron a 3,000, me di cuenta que tampoco me alcanzaba. Y tú en esa dinámica, tú ganas 200,000, tampoco te alcanza. Mire, el salario o el ingreso nada más te alcanza los primeros días que sube. Porque de ahí en adelante ya tú lo tienes ocupado. Y hay gente que son tan creativas que antes de recibirlo, están esperando el ingreso adicional. ¿Por qué yo planteo esto?
Porque Satanás va a venir ofreciendo soluciones rápidas a todos los temas de nuestra vida. Soluciones rápidas que no tienen nada que ver con la fe, que no tiene que ver nada con esperar en Dios, que confiar en que Dios abrirá la puerta, confiar en que Dios me va a sanar. Nos pasa con la salud. ¿Cuántos problemas de salud? Cualquiera claudica. Porque uno, de alguna manera, uno piensa, yo soy cristiano, yo no debería enfermarme. Y si me enfermo, yo quisiera que Dios me sanara. Abracadabra, pata de cabra. Así interpretamos la fe. Y muchas veces tengo que referir lo que pasó con los jóvenes que entraron, que fueron lanzados al foso de los leones y al horno de fuego, ¿se recuerdan? Allá en Babilonia. ¿Cuál fue la situación? ¿Qué hubieran querido ellos? Que Dios permitiera que ellos pasaran por esas experiencias dolorosas o que le evitara pasar por esas experiencias dolorosas. En la mentalidad rápida y de soluciones inmediatas que nosotros tenemos, lo correcto que Dios debió hacer fue mandar al arcángel Miguel con un batallón de ángeles con espadas desenvainadas para que lucharan contra el Nabucodonosor y evitaran que los siervos escogidos pasaran por esa tribulación. ¿Sí o no? Si hoy alguien le viene ofreciendo ese tipo de solución, usted se llena de gozo y dice, aleluya, ese es el evangelio que me gusta. Pero generalmente los engañadores es con eso que vienen. Y por eso está la palabra. Cómo Dios estaba con ellos y entró con ellos al horno. Aleluya, porque Dios no está como el genio de la lámpara maravillosa. Pídeme un deseo. No, Dios está con nosotros para llevarnos al cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. A veces tendrás ángeles que te van a llevar en carro de fuego, pero otras veces el Señor entrará contigo al horno y te preservará en medio del fuego y tapará la boca del león. Oh, yo no sé cómo Él lo va a hacer, pero yo tengo que poner mi fe en Él. Pase lo que pase, yo le creo. Y para eso la fidelidad es fundamental. Tengo que serle fiel a Dios. Yo no siempre voy a entender lo que está pasando alrededor de mí. Yo no siempre voy a entender cómo van a terminar las cosas. Los cristianos no somos videntes que estamos viendo que todo va a salir bien. Yo quisiera. Mire, hermano, yo quisiera darle esa esperanza. Ay, todo va a salir como tú lo pidas por tu boca. Yo quisiera la iglesia se reventara de gente aquí. Es más, hicieran fila para entrar. Porque lo que más tiene la gente es problema. Pero esa no es la realidad. Ahora, los engañadores, el diablo y el sistema del mundo traerán soluciones rápidas y prometerán cosas. Es el trabajo de los anticristos. Y Juan decía, vienen los anticristos. Y no serán gente desconocida, extraña en todos los casos, sino que también serán personas que conocemos. Gente que probablemente seguimos, que posiblemente nos predicaron, que quizás nos inspiraron, que estuvieron en nuestras iglesias, etcétera, pero que se desviaron, no fueron fieles. Eso produce al menos dos grandes efectos negativos que nos desconectan de Dios. Número uno, hay un grupo que se confunde y lo sigue en su error, terminando tan mal como esos anticristos. Por ejemplo, hoy hay muchos anticristos promoviendo las bebidas alcohólicas entre los cristianos.
En 1990 años, los cristianos no consumían alcohol. Pero ahora hay unos maestros que dándoles romo a los cristianos que están. Y todo el tema de ello es, ven a la nueva revelación. Y todo es para poder justificar emborracharse. Y cuando tú tomas la palabra, tú tienes los argumentos. Yo en días pasados le pasé al grupo de diáconos y creo que líderes de esta iglesia algunas explicaciones concretas para que tuvieran argumentos. Pero eso no hay que ser un teólogo. La iglesia del Señor siempre ha tenido esa diferencia. Pero las nuevas revelaciones vienen con esos nuevos ofrecimientos. Imagínate, una persona que se pasó 30 años bebiendo romo, como uno que yo tengo en la Romana, que tuvo 37 años bebiendo todos los días. Que me decía, me hacían análisis de sangre y tenían problemas porque no sabían si había sido alcohol o sangre lo que me habían sacado. El hermano confesor, que muchos de ustedes lo conocen, siempre me lleva menta ahora. Él, 37 años. Imagínense una gente así. Llega a la iglesia y a la semana le dicen, aquí tú puedes beber. Ese hermano, yo cuento mucho su testimonio. Primero porque él está vivo, es una evidencia. Tiene 20 años sirviéndole al Señor, después que Cristo llegó a su vida y le quitó la dependencia del alcohol instantáneamente. Instantáneamente. Pero yo cuento su testimonio porque a mí me dio trabajo orar por él el día que pasó a convertirse. Fue el único que pasó. La iglesia de la Romana estaba comenzando. Fue el único que pasó. Y pasó con ese caminar de los borrachos, ¿verdad? Y el olor, yo creo que no se le puede llamar olor a eso, bajo. El tufo, alcohol. Yo he admitido públicamente que cuando ese señor pasó a convertirse, yo dudé de su decisión. Yo tenía que orar por él. No era un altar como este, era un altar de un escalón o menos, o no había escalón. Y el hombre pasa y se me pone al frente. Y yo haciendo el llamado, ¿quién quiere convertirse? Cuando ya más nadie pasa y solo él está al frente, yo digo, bueno, Señor, aquí me voy a tener que enfrentar a este pediente. Y yo no hice mi mejor oración ese día. Yo hice una oración con poca fe, lo admito. Fue una lección para mí. Una lección para mí. Dios trabajó conmigo. Dios me dio una lección para toda la vida y por eso lo testifico. 20 años después, ese borracho, aleluya, ese despojo de hombre, que ya no había esperanza, cada vez que llego a la iglesia, me saluda con gozo. Y en los últimos años se acogió con dame menta. Pastor, tenga esa menta para que se endulce. Y yo cada vez que lo saludo y lo veo, a mí se me aguan los ojos. ¿Por qué? Porque yo me recuerdo ese día. Y yo sé que el Señor lo hace para que no se me olvide. No olvides que soy yo el que cambio vidas. No olvides que yo soy el que llevo la gente. No olvides.
olvides, yo soy el que transformo. No olvides, yo soy el que doy otras oportunidades. Oh, Jesús. Pero los anticristos hoy abundan llevando nuevas doctrinas, justificando el adulterio, justificando la fornicación en todas sus manifestaciones, justificando lo que ni siquiera tú que eres un amigo crees que un cristiano puede hacer esas cosas, pero es el tiempo que estamos viviendo, es el último tiempo. Y eso produce un grupo que se confunde y termina destruido. Y otro grupo que se pierde o pierde la comunión con Dios y se desanima al darse cuenta del cambio, de la falta de integridad en esas personas, y entonces terminan alejándose de la iglesia y se quedan en un limbo espiritual. Hay mucha gente en un limbo espiritual. Dicen, yo no creo en iglesia, yo no creo en pastores, yo no creo, yo conocí, me enteré, yo supe de tal situación y tal. Y aunque saben que el evangelio es la verdad, Satanás ha usado eso para bloquearlos y que no den el paso de fe y no vivan en comunión con Dios. Por eso Juan nos exhorta a ser fieles a Dios. Mire, usted tiene 5 años orando para que Dios le resuelva un problema. Ay, pastor, estoy desesperado. Sigue orando. Tú no sabes si es a los 5 años y un día que Dios te va a contestar. Pero hay una fecha, hay un día donde Dios será glorificado en tu vida. Yo no sé cuándo, yo no sé cómo, yo no sé cuánto tendrás que esperar, pero Él dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo no sé cuándo vendrá la respuesta que estoy esperando, pero yo sé que viene. Yo sé que viene. Dile a alguien que está cerca de ti, mi respuesta viene. El que ha prometido cumplirá. El que lo ha declarado. Aleluya. Quiero terminar con estas 2 ideas. Mucha gente puede declarar, vociferar, decir y publicar que tiene comunión con Dios, pero eso se convierte en realidad cuando podemos presentar las evidencias de esa comunión con Dios. De acuerdo al apóstol Juan, tener comunión con Dios se puede probar cuando obedecemos a Dios y guardamos sus mandamientos en primer lugar. Tener comunión con Dios se puede probar en segundo lugar si somos semejantes a Jesús en carácter y en obra. Tener comunión con Dios se puede probar si en tercer lugar, si el amor está presente en nuestro corazón y en nuestros hechos. Tener comunión con Dios se puede probar en cuarto lugar si nos separamos del mundo, si nos alejamos del mundo a pesar de todos los ofrecimientos e influencia. Y tener comunión con Dios será evidente si yo le soy fiel a Dios aun cuando las cosas no sean como yo desearía que fueran. Hay que ser fiel y mantenerse creyendo en el Señor. Pastor, un hermano me ofendió. Sigue creyendo en el Señor. Pastor, un líder me atropelló. Sigue creyendo en el Señor. Pastor, yo confié en la hermana Juana y la hermana Juana le conté mi tribulación y se lo ha dicho a media iglesia. Sigue creyendo en el Señor. Sigue creyendo en el Señor. La próxima vez ten más cuidado, pero sigue creyendo en el Señor. Pastor, le presté 100,000 pesos a un hermano que me dijo que era de un pronto. Y han pasado 5 años y ni me coge el teléfono.
Sigue creyendo en el Señor, no siga apretando tu cuarto sin preguntarle al pastor para referencia de ese hermano. Pero sigue creyendo en el Señor. Sigue creyendo. Y en cada experiencia, dile: Señor, ayúdame a conocerte, a conocer más, a aprender más en medio de este proceso. Juan procuraba orientar a los creyentes del primer siglo y del futuro para que estuvieran claros cuáles eran las evidencias de lo que era una vida de comunión con Dios, para que no fueran engañados. De la misma manera, el Espíritu Santo me ha inquietado. Yo me quedé sorprendido. Yo tenía otra idea de lo que iba a predicar hoy. Y cuando ayer me adentro en la palabra y comienzo, después de tener un tiempo de oración, el Espíritu Santo comenzó a desenrollarme todo esto. Y yo me quedé así. Digo: Dios mío, perdónanos, porque teniendo la palabra cometemos tantos errores. Teniendo la guía, comenzamos a caminar por caminos equivocados, porque no buscamos la orientación en tu palabra. Por eso declaró el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. Hoy como ayer hay una conspiración satánica para sacarnos de la comunión con Dios. A veces hasta las noticias nos sacan de comunión con Dios. A veces cosas que pasan en el país nos sacan de comunión con Dios. Yo no sé si alguno de ustedes me oyó, pero estamos construyendo un nuevo templo en La Romana. ¿Cuántos lo saben? Y hace una semana o dos ya. Hace 2 semanas, unos inspectores fueron a la construcción y nos detuvieron la construcción y pusieron un letrero grande con letras rojas: aquí hemos detenido esta construcción por parte del ministerio tal. No voy a mencionar el nombre para que no diga que tengo un problema con el ministro. Y bueno, los ingenieros le dicen a los inspectores: ya nosotros depositamos los planos arquitectónicos y estructurales y este es el número de casos. Y la primera respuesta creo que fue que le dijeron: pero nosotros no nos habíamos enterado. Se enteraron y después volvieron y dicen: pero a ustedes le hacen falta un estudio. ¿Y cuál es el estudio? Un estudio de vulnerabilidad. ¿Y qué es eso? Bueno, eso consiste en esto, esto y esto. Cuando investigamos, y el estudio cuesta casi $500,000 y es para confirmar que lo que hemos construido está acorde con los planos sometidos. Los hermanos estaban muy atribulados, los hermanos mandándome WhatsApp. Todo eso había sido precedido por un individuo que hizo un video de la construcción de la iglesia y la subió a las redes y dijo: esa construcción está mal hecha. Esa construcción, cuidado si se cae. Miren los bloques que tiene. Miren las columnas que tiene. El individuo no es ingeniero, nunca ha construido nada, pero subió eso a las redes. ¿Usted sabe qué fue lo que yo sentí, verdad? Usted pastor, usted no puede coger cuerda. Sí, cogí cuerda. Y sentí deseo de usar toda la capacidad de influencia que yo pueda tener para amargarle la existencia a ese sujeto por esa maldad que nos estaba haciendo. Pero bendito evangelio. Bendito Espíritu Santo, que cuando uno se calienta lo enfría.
Esa es la... Yo sentí deseo de hacer de todo. Desde llamar al presidente para abajo, yo sentí deseo de todo. Pero después me reuní con los hermanos y digo, hagamos todo lo que piden. Vamos a cumplir con todo lo que piden. Si quieren mi acta de nacimiento, mándesela también. Todo lo que piden. Pastor, pero que eso no lo viven pidiendo. Pero a nosotros no lo pidieron. Es que nos quieren más que a los demás. Es que somos importantes. Es que tenemos una gracia que la gente no haya que hacer con nosotros. Y en ese estamos. Y bueno, se espera que vamos a tener detenida la construcción alrededor de 2 meses, cumpliendo con todo ese proceso. Pero yo le dije a la iglesia y le he estado diciendo a la iglesia, todo se hará en el tiempo de Dios. Todo será en el kairos de Dios. Dios sabe por qué nos está deteniendo. Dios sabe por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios sabe qué va a hacer. ¿Para qué permitió que esa persona intentara hacernos ese daño? Yo no tengo dudas. Anote la fecha de este mensaje. Hoy estamos ¿a cuánto? ¿A 5 o a 4? 4 de mayo 2025. Todavía no ha ocurrido un gran milagro, pero yo estoy esperando. Yo estoy esperando. Y quiero que gente de fe también conmigo esté esperando. Que de repente un viento recio, ¡aleluya! Y entonces nuestra boca se llenará de risa y celebraremos. Y la gente dirá, grandes cosas Dios ha hecho con ellos. ¡Aleluya! Sigue creyendo. No entra en el juego del mundo. Sigue creyendo. No te dejes arrastrar al terreno del diablo. El diablo quiere que tú te metas en el lodo a pelear con él, para que cuando tú lo venzas salga enlodado y digan, ¿y qué victoria fue esa? ¿Qué dice el Señor? Yo pelearé por ustedes y ustedes estarán. Aleluya, aleluya. Dios no quiere ni que se te ensucie tu vestidura, porque la vestidura de bodas no se puede ensuciar con cosas triviales de esta tierra. Finalmente, si por ignorancia has vivido creyendo que tienes comunión con Dios, pero al escuchar la palabra te das cuenta de que hay evidencias en tu vida de que no estás en comunión con Dios, o que no están las pruebas de que tú estás en comunión con Dios, yo quiero decirte que eso puede arreglarse dando el paso de fe. Amigo, amiga que estás aquí o por los medios, dile a Jesús que te perdone. Hay gente que no le sirven al Señor y dice, yo estoy en comunión con Dios, y todas esas teorías que hoy han aparecido, todas esas modalidades de panteísmo, universalismo y todas esas teorías tratan de venderle a la gente una idea de relación con Dios que no va de acuerdo con la palabra. Hoy yo te digo, amigo, conviértete a Cristo. Toma la decisión de entregarle tu vida a Jesús. Dile que te reciba como uno de sus hijos. Y prométele que a partir de hoy comenzará a guardar y obedecer sus mandamientos. Y comienza ese proceso de transformación. Eso es convertirse. Convertirse a Cristo no es beberse una patilla de chiquitolina y como el chapulín ponerse chiquito. No. Convertirse a Cristo es un trabajo de un artista. Es un artista que comienza. ¿Han visto los escultores? Toman un pedazo de madera, de barro, de piedra
y con un cincel y un martillo comienzan a tallar. Y tú oyes los golpes y tú ves el polvo y quizás puedes ver el agua, pero tú no te imaginas lo que está pasando en el taller del artista. Pero pasa un tiempo, aleluya, pasa un tiempo y luego ves un anuncio en una de las principales avenidas de la ciudad, en el museo. El gran artista presentará su obra de arte. Y si tú vas a esa exposición, de repente encuentra la gente maravillada. ¡Wow! ¡Qué genio! ¿Cómo lo hizo? Esos martillos, esos golpes y esos procesos que nadie vio fueron los que llevaron ese pedazo de madera o de barro o de piedra a convertirse en una obra de arte que todo el mundo admira. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. Algunos estamos abollados todavía. Amigo, algunos estamos con defecto todavía. Algunos no terminaron en lo derecho y el izquierdo está por completar. Pero Dios está trabajando. Y Dios lo hará contigo, amigo. Dios lo hará contigo. Pastor, ¿usted cree que Dios saque algo bueno de mí? Seguro, porque si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo también. Si lo ha hecho con mucho, lo va a hacer contigo también. Pastor, ¿usted cree que hay esperanza para mí? Sí, hay esperanza para ti. Conviértete a Cristo y Dios hará. Que Dios te bendiga. Padre, gracias. El Ministerio La Batalla de la Fe ha presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Sánchez. Esperamos que este espacio haya sido de bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima entrega. Si deseas comunicarte con nosotros, visita nuestra página web labatallade-la-fe.org o síguenos en las redes sociales. Gracias por tu sintonía.